Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la inervación del pie, ¿verdad? Clases anteriores estuvimos hablando sobre los huesos, las articulaciones, ligamentos, tendones, ¿verdad? Músculos también. Y hoy justamente vamos a terminar de hablar prácticamente sobre lo que es la anatomía propiamente del pie, para luego dar paso ya, literal, a las pisadas, al tipo de marcha y alteraciones también, que es las alteraciones más comunes, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos de inervación del pie, estamos hablando de los nervios que justamente le dan esa sensibilidad o es la que le proporciona un cierto control al pie. El pie está inervado por una red compleja de nervios que provienen principalmente de la región lumbar y sacra de la médula espinal. ¿Qué quiere decir eso? Los nervios qué sé yo, que se insertan o que le dan esa sensibilidad y demás al pie provienen de un ligamento, de un nervio grande que es el que pasa a través de la columna lumbar específicamente, o sea, nuestra cintura baja, ¿verdad? O la espalda baja, como se le dice. Entonces, es ahí donde relacionamos mucho, por ejemplo, qué sé yo, a ver, de repente estaban trabajando, vamos a poner de ejemplo a las pedicuristas o las manicuristas. Están constantemente inclinadas, agachadas hacia enfrente, están sentadas de repente en butacas o sillas muy bajitas y se encorvan, ¿verdad? Están así jorobadas hablando mal y pronto. Bueno, por ejemplo, qué sé yo, tuvieron un largo día, estuvieron mucho tiempo trabajando de ese modo y ya al llegar la noche empiezan a sentir molestias ya en la espalda baja. La espalda baja sería por encima de la zona glútea, donde justamente se genera esa curva en la columna, en la parte de la cintura. Muy bien. Hay ocasiones en las que este tipo de lesión o este tipo de dolencias o molestias se van agravando y van afectando a otros segmentos, ¿verdad? Por ejemplo, se presenta una lumbociatalgia. La lumbalgia, por ejemplo, sería el famoso lumbago que antes nuestra gente le decía, ¿verdad? Qué sé yo, no se podían ni levantar del dolor de cintura, ¿verdad? O acostados boca arriba, dolía muchísimo más esa parte, ¿verdad? Bueno, ya cuando se va agravando otra vez el lumbago o lumbalgia, y por ejemplo, ya se empieza a sentir molestias en la pierna, ahí ya estamos hablando de otra patología que se llama lumbociatalgia, donde justamente ya se ve comprometido el nervio que baja por la pierna. Este nervio principalmente suele darle justamente inervación a toda la zona de la pierna y se vuelve a subdividir otra vez por partes, ¿verdad? En base a sus ramificaciones. No obstante, es por eso que de repente cuando hay molestia a nivel de la zona lumbar, muchas veces sentimos, qué sé yo, el famoso yehui o esos hormigueos, sentimos en los pies o en alguna parte de la pierna, ya sea en la parte externa de la pierna o en la parte interna del muslo y demás, ¿verdad? Entonces, es ahí como para que tengan una cierta referencia de cómo justamente en qué dirección se dispone, ¿verdad? Esos nervios. Entre los nervios principales que tenemos en los pies o que inervan a los pies son el nervio ciático, el nervio tibial, el nervio peroneo común y el nervio femoral. El nervio ciático es el nervio más grande que tenemos
y que justamente como les mencioné, se origina en la zona lumbar y va evidentemente, tiene una cierta disposición y baja hasta los pies. Entonces, hay partecitas en los pies en donde le da sensibilidad este nervio. Por eso es que de repente cuando les digo, o qué sé yo, por alguna hernia lumbar, se ve afectado el nervio ciático y se presenta ese famoso yehui en la pierna o se presenta ese famoso adormecimiento, ¿verdad? Tipo, no siente la pierna y muchas veces eh, suele ser, el paciente se suele caer incluso porque no le responde la pierna. O famoso también cuando nosotros nos sentamos mal, ¿verdad? Qué sé yo, nos estamos sentando en una silla y cruzamos las piernas o metemos la pierna debajo de la otra y estamos un rato de ese modo y al querernos levantar sentimos que se adormeció la pierna, ¿verdad? Eso es justamente porque se comprimió el paso del nervio. Entonces a raíz de eso es esa sensación también. Y ese es nuestro nervio ciático. El nervio tibial, este nervio es una de las ramas del nervio ciático también. Como les digo, del nervio ciático, que es la rama más grande o el nervio más grande, se vuelve otra vez a ramificar, se vuelve a subdividir otra vez en otros nervios. Entonces, justamente este nervio tibial es una de ellas. Es la responsable de inervar la planta del pie y la mayoría de los músculos intrínsecos del pie, proporcionando control motor y sensación. O sea que el nervio tibial es el que a nosotros nos da la sensibilidad en la planta del pie. Podemos nosotros sentir, qué sé yo, al pisar el piso frío, sentimos que está frío, o si estamos pisando la arena caliente, también sentimos, qué sé yo, pisamos algo puntiagudo, también sentimos. Entonces, el nervio tibial en ese caso es el responsable de todo eso. Muy bien. El nervio peroneo común o fibular común es otra rama del nervio ciático y se divide en nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. El nervio peroneo superficial inerva los músculos de la región lateral del pie, o sea, a los bordecitos del pie. Y proporciona sensación en la parte superior del pie y los dedos. Toco yo mi mano para que tengan una referencia porque no puedo alzar mi pie, ¿verdad? Bueno, en la parte superior del pie y los dedos. Mientras que el nervio peroneo profundo inerva los músculos de la región anterior del pie y también proporciona sensación. O sea, que aparte de que le va dando sensibilidad, o sea, si yo toco esto, siento, ¿verdad? Aparte de todo eso, también le proporciona un estímulo motor, ¿verdad? O sea que gracias a ese nervio yo puedo mover los dedos del pie o puedo mover los pies propiamente, ¿verdad? Entonces, cuando escuchan o cuando están leyendo que dice, tiene una función que proporciona, o sea, una función motora y sensitiva, o función sensitiva, o solo función motora, tenemos que entender que cuando dice sensitiva, es todo lo que nosotros podemos percibir. Dolor, calor, frío, dolor muchas veces ya podemos incluirle en la parte motora, en la función motora, pero no obstante puede diferir del tipo de dolor también. Entonces, como les dije, toda función sensitiva es todas esas sensaciones que podemos tener, que podemos percibir. Y las funciones motoras ya es más bien la que hace relación o alusión a los movimientos que puede realizar el músculo sobre el pie, ¿verdad? El nervio femoral, este nervio se origina en la región lumbar de la médula espinal y desciende por la parte delantera del muslo. Aunque no inerva directamente al pie, el pie,
proporciona sensibilidad a la parte superior del muslo y la rodilla, lo que contribuye a la sensación general de la extremidad inferior. Entonces, nuestro nervio femoral se encuentra, como menciona, se origina también en la zona lumbar, pero desciende hacia la parte delantera. Viene de atrás, pero pasa hacia enfrente entonces, ¿verdad? Y la parte del muslo, la zona del cuádriceps, entonces es lo que va a ir inervando. Y como menciona acá, no va a inervarle directamente al pie, pero es el que nos va a dar esa sensibilidad en la pierna, ¿verdad? Como les estuve mencionando, tenemos entonces nervios que son exclusivamente, que sus funciones son exclusivamente sensitiva y otras que sus funciones sensitiva y motora, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, algún paciente sufre de alguna lesión a nivel del nervio, de estos tipos de nervio, puede perder, en el caso de que sea un nervio que justamente le proporcionaba sensibilidad motora, digo, una función motora al pie o a la pierna. Cuando se afecta ese nervio, entonces el paciente no va a poder caminar. O en el caso de que le afecte, por ejemplo, sufra de alguna afección a nivel del nervio y justo era un nervio que tenía función sensitiva, el paciente no siente, que es lo que justamente ocurre con los pacientes diabéticos. Tienen una función alterada o una asimilación alterada en cuanto a su percepción, ¿verdad? De repente, anga, pobrecito, y ahora sí voy a entrar un poquitito a lo que es podología. El paciente tiene una onicocriptosis. ¿Saben lo que es la onicocriptosis? ¿Ya manejan esos términos? Sí. Uña encarnada, profe. Excelente. Cuando un paciente diabético, por ejemplo, presenta entonces una uña encarnada o la onicocriptosis, no siente, por ejemplo, cuando le vamos a retirar la uña. ¿Qué pasa entonces? Vos podés escarbar, escarbar, escarbar hasta lo más profundo de su ser y no va a tener sensibilidad. Entonces, justamente esos son los cuidados que uno tiene que tener cuando va a tratar ciertas patologías que el paciente ya va teniendo, o sea, patologías de base que el paciente ya tiene. Por eso es conveniente, si es que alguna de ustedes ya se está dedicando a esto, o está haciendo, o están trabajando como pedicuristas o algo por el estilo, tienen que tener en cuenta que siempre hay que preguntarle al paciente si tiene diabetes o tiene algún problema a nivel vascular o al nivel nervioso, pero no es a nivel nervioso de, ay, tengo rabia o, ay, estoy enfadado, estoy nerviosa. No. Nervio, el nervio de la inervación, ¿verdad? Hablando mal y pronto. Es todo lo que le da sensibilidad a nuestro cuerpo. No nervio de estoy enojada o enfadada, ¿verdad? Bueno, porque si o sí le van a hacer bromas con relación a eso. Te escucho, Claudio. Profe, yo por ejemplo tengo un paciente que él es diabético, o sea, hace una bomba de tiempo luego eso. Y él es todo lo contrario. A él le duele demasiado cuando vos le tocas, por ejemplo. ¿Eso ya sería por una neuropatía diabética o por qué sería, No, profe? si tiene neuropatía diabética no va a sentir. La neuropatía diabética es justamente la desnervación, cuando el paciente ya no siente. Que sienta sí que es bueno, en teoría. Puede ser nomás también que sea, porque sabemos todo tipo de pacientes, dependemos siempre, cada tipo de paciente tiene un cierto umbral del dolor también. Entonces, puede ser relacionado a eso nomás, no precisamente porque tenga diabetes. En el caso de la diabetes, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es, uno, que no tenga alguna neuropatía justamente, que no esté perdiendo la sensibilidad del paciente. Si nuestro paciente ya está perdiendo sensibilidad, entonces no va a percibir dolor.
Y si nosotras no nos medimos, o ustedes no se miden cuando están haciendo la extracción de la espícula y demás, pueden agravar su situación. Como el paciente no siente, entonces yo hasta el fondo le meto y le saco todo lo que le tenga que sacar, ¿verdad? Y eso puede, justamente, puede llevar a otra situación, que justamente es la de las infecciones. Como ya está luego desnervado, o no tanto desnervado, sino con esa neuropatía, no siente, no tiene sensibilidad, o está dormido el nervio y demás, ¿verdad? No siente, no percibe dolor, con más razón no va a cuidar el dedo. Entonces, si no tiene, no es un paciente que se higienice bien y demás, puede justamente terminar infectando la lesión y posteriormente a eso puede incluso perder el dedo ya por necrosis, ¿verdad? Rapidísimo se infecta en el caso de ellos cuando ya no están sintiendo y demás y nos vamos de mambo también, ¿verdad? Siempre que el paciente sienta, está todo bien. Como les digo, cada persona tiene su nivel de umbral del dolor. Yo puedo ser más ay que Claudia, por ejemplo. Qué sé yo, a Claudia le escarban y ella no siente nada independientemente de que ella esté sana, ¿verdad? Y yo de repente me está todavía y no me tocaste y ay, ¿verdad? Ocurre muchísimo. Y de repente también en el caso de este tipo de pacientes es más psicológico también la cuestión, porque saben que puede pasar eso, entonces ellos automáticamente por tener esa patología, ellos ya creen que todo, o sea, que cualquier, qué sé yo, cualquier cosa que vos le hagas, que le lavaste nomás su pie y él ya es peligroso para él, ¿verdad? Porque hay también ese tipo de pacientes. Como les dije, lo que tienen que cuidar siempre es esa sensibilidad, que el paciente sienta o que no sienta. Si no siente, hay que tenerle cuidado. Y otro caso es cuando el paciente, a ver, no coagula bien, cuando el paciente no tiene una buena coagulación sanguínea. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la sangre del paciente es muy líquida, hablando mal y pronto. Tiene una alteración en cuanto a la coagulación sanguínea, o sea, tiene una alteración vascular en ese caso, y qué sé yo, le cortaste sin querer queriendo y el paciente ya se está desangrando, ¿verdad? Eso también hay que tener cuidado con estos pacientes. Hay ocasiones en las que el paciente no sabe que tiene diabetes porque ocurre. Hay pacientes que, qué sé yo, que presentan, o sea, son pacientes que ya incluso de edad y que vienen y dicen, no, yo no tengo eso. Justamente le ocurrió a una alumna, comentó una alumna una experiencia también con relación a eso, que dice que ella estaba trabajando con esta paciente y ya era la segunda vez que le estaba trabajando en la paciente, ella es pedicurista, y le pregunta a su paciente, doña Fulana, ¿vos tenés diabetes? Le dice, ¿verdad? No, yo no tengo eso, le dice ella. Y mi alumna le insiste y le vuelve a preguntar, porque justamente en una de las clases que nosotras tuvimos, que es patología podológica, yo no sé si ustedes ya llevaron esa materia, pero justamente yo había tocado un tema con ella en esa clase de las características del pie diabético, ¿verdad? Y no tanto el pie propiamente, tipo las uñas y demás, sino el aspecto que tiene la pierna o los miembros inferiores en los pacientes diabéticos. Lo que sí que ella se acordó de esas características y ahí ella relacionó, no, doña Fulana tiene diabetes, ¿verdad? Porque era una de dos, o tiene diabetes o tiene un problema circulatorio a nivel vascular, ¿verdad? Lo que sí, le pregunta a ella y le dijo que no su paciente. Y le vuelve a insistir, ¿verdad? Y ya se enoja la paciente, o sea, la cliente en ese caso porque se iba a hacer los pies. Bueno, se enoja la paciente, ¿verdad? No, que ya te estoy diciendo que no tengo, ¿verdad? Bueno, en la segunda sesión, o sea, en otra ocasión que viene otra vez a hacerse los pies, le tocó otra vez con mi alumna y le dice, o sea,
Está a modo de haciéndole conversación, la señora le comenta que se hizo todos sus estudios, que ella bajó de peso y que se hizo algunos estudios. Lo que sí que entre hablando y hablando sale y le dice que gracias a Dios ella no tiene diabetes, que gracias a Dios ella no tiene problemas cardíacos ni nada, no tiene colesterol, no tiene triglicéridos, pero que su Cherubu azúcar o yupiva y shimi, le dice, ¿verdad? O sea que al final la paciente no sabía lo que era la diabetes, pero ella, y nuestra gente, por la idiosincrasia de repente nuestra gente, la gente le hace alusión al azúcar en sangre, literal, ¿verdad? Tu azúcar, ¿verdad? Pero le conoce así, pero no le conoce como diabetes. Entonces la paciente sabía que tenía azúcar en la sangre, pero diabetes ella no tenía, guau, ¿verdad? Entonces, ahí justamente ella contó esa experiencia, ¿verdad? De que todo indicaba que sí tenía, pero que la paciente había sido desconocía el nombre de la patología. Entonces, ustedes también como futuras profesionales tienen que saber hablarle al paciente con propiedad. Si bien ustedes entre colegas tienen que acostumbrarse o con otros profesionales tienen que acostumbrarse a decir o a hablar con términos técnicos, con términos propios de la carrera, pero con el paciente vos tenés que hablar de ese modo, pero si te das cuenta que el paciente no está a tu misma sintonía, no está entendiendo, hablarle en guaraní entonces, si es que es guaraní hablante el paciente, y decirle, o le preguntan directamente si tiene azúcar en la sangre o cosas así, ¿verdad? Pero eso siempre ustedes se van a dar cuenta de eso cuando hagan vínculo con su paciente, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Cuando haya esa confianza entre paciente y profesional, ¿verdad? Qué sé yo, entre ustedes, por ejemplo, que Natalia no le diga a Claudia, qué sé yo, tenía todito hongo la uña de mi paciente, ¿verdad? No. Natalia, vos sabés que, o Claudia, vos sabés que tenía onicomicosis mi paciente. Entonces, usar esos términos entre colegas o referirse de ese modo también al paciente, presentás onicomicosis, ¿verdad? Y si tu paciente no entiende de qué le estás hablando, le decís, tenés honguitos, ¿verdad? Entonces, hablar de ese modo. Porque hay también ocasiones en las que el paciente viene sabiendo más que nosotros incluso. O sea, viene sabiendo más, digo, en el sentido de que investiga, ¿verdad? Qué sé yo, ¿por qué tengo manchas amarillas en la uña? O ¿por qué de repente, qué sé yo, ¿por qué presenta cierto olor debajo de mi uña? Qué sé yo, ¿verdad? Y buscan de ese modo y le sale presentado nicomicosis, ¿verdad? Entonces ya lee sobre la patología y entonces acude al profesional ya sabiendo lo que tiene, ¿verdad? En teoría. Muy bien. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, Sí, profe. profe, y gracias por responderme. Ok, excelente. Muy bien. Acá pueden observar a estos nervios que justamente estuvimos hablando. Un ratito. Ok, José. Estabas conectado, había sido, no te estaba viendo. Muy bien. El Acá, como les sentimiento, digo, creo que pueden observar el nervio, este sería nuestro nervio tibial, que como decía, es el que le da sensibilidad a la parte dorsal del pie y también a los dedos, le da esa sensibilidad, ¿verdad? De los pies, evidentemente, pues yo me toco la mano y es a modo de, en la zona del pie lo que yo trato de hacerles graficar, ¿verdad? Y este sería el nervio, justamente el nervio peroneo, el que le da entonces sensibilidad también a esta zona del pie, a la parte lateral y a la parte dorsal también del pie. Entra también el tobillo, evidentemente. Muy bien. Como les dije hace rato, estas son ramificaciones entonces del nervio ciático. La verdad que no me acuerdo si puse, sí, sí puse. Bueno,
Esta zona sería más o menos un poquito, esta sería más o menos a partir de la cresta, a partir de la cadera para arriba hasta la zona del ombligo, más o menos podemos hacerle referencia a la zona lumbar, ¿verdad? Lógicamente hacia atrás nosotros sentimos eso, pero le doy nomás como referencia a la zona del ombligo. Más o menos la zona de la cintura sería la zona lumbar. Lumbar y sacra, ¿verdad? A partir de acá entonces se va a originar el nervio ciático que va a ir bajando por la pierna y ahí va a empezar a ramificarse y va a formar otros nervios, que fue lo que mencionamos hace rato. Ya sea el nervio femoral, está también el nervio peroneo y el nervio tibial, ¿verdad? Muy bien. Acá pueden observar, tenemos al nervio peroneo superficial, que es justamente el que le da sensibilidad a esta parte del pie. Acá tenemos el número 1, vemos en un gris más clarito, un gris intermedio, y toda esta parte que está pintada en ese color sería en donde le inerva este nervio peroneo superficial, a la parte del pie. El nervio safeno interno, que sería otro nervio, no es uno de los principales, porque justamente los principales yo les puse, pero no obstante, a modo de que tengan una referencia, el nervio safeno interno sería el que le da inervación a una partecita del tobillo y a la pierna también. El nervio peroneo profundo, que es el que le da sensibilidad, o justamente el nervio peroneo profundo o también tibial anterior, es el que le va a dar sensibilidad entonces a esta partecita de los dedos y a esta partecita de los pies. El nervio tibial posterior es el que le va a dar sensibilidad entonces a toda la planta del pie. Esta sería la parte dorsal y esta es la parte plantar del pie. Muy bien. El nervio sural o safeno externo es el que le va a dar sensibilidad también a la parte lateral de la pierna y a esta partecita que sería en la zona de nuestro, cerca más o menos del talón, y a esta partecita que sería la zona de los maleolos. Los maleolos son los huesitos laterales que tenemos en el tobillo. O sea, una parte, o sea, un poquito más arriba del tobillo. Muy bien. Y el nervio peroneal común, que es el que le da sensibilidad a la pierna de manera lateral y también a una partecita del empeine del pie. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? No, profe. Ok, ¿van entendiendo? Sí, yo tengo que volver a releer nomás, profe, pero sí. Ok. Sí, es leer nomás dentro de todo y hacerse una idea más o menos de cómo se. Muy bien, Norma. Bueno, vamos a saltarnos. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá porque en menos de un minutito se va a cortar la clase. Entonces, vamos a volvernos a conectar directamente para poder terminar tempranito y también a partir de ahí vamos a empezar a hablar sobre la red vascular. ¿Está bien? Dale, profe. Ok, nos vemos en breve, nos conectamos en breve. Dale, profe.